Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Varias caravanas de migrantes van en busca del llamado sueño americano. Son miles de personas, salieron de Honduras, El Salvador y Guatemala. Viajan en grupo con la fe de que un milagro ocurra y el gobierno de Donald Trump les permita pasar. Pero hasta el momento solo hay efectivos militares esperándolos en la frontera. ¿Qué motivos provocaron esta ola de migrantes? ¿Qué pasará con ellos? ¿Lograrán el sueño o se convertirá en pesadilla? Acompáñenos hoy, Justo en la Diana. Queremos terminar la crisis fronteriza mediante recibir la autorización legal para detener a todas las familias de inmigrantes ilegales juntos y enviarlos a su país de origen. Las imágenes se han repetido en los últimos días. Madres llevando a sus hijos en pequeños coches por largos caminos. Personas formando cadenas humanas para cruzar las fuertes corrientes de los ríos. Momentos de solidaridad y también otros de desesperación. La primera caravana salió de San Pedro Sula en Honduras el pasado 12 de octubre. Sin embargo, se fueron sumando personas y a medida que avanzaban, lograron llegar hasta México y en ese momento ya eran 7,000. ¿Cómo ocurrió? Aquí se lo contamos. Más de 7,000 personas marchan rumbo a Estados Unidos en una caravana que salió desde el pasado 14 de octubre de la ciudad hondureña de San Pedro de Sula. Lastimosamente es una situación muy compleja que se está viviendo y que le está obligando a las personas a tomar esa decisión tan difícil de dejar todo lo que han construido a lo largo de su vida, huir de la noche a la mañana y llegar a un nuevo país donde no tienen a nadie y volver a empezar. Los migrantes, en su mayoría de origen hondureño, huyen de la violencia del grupo Mara Salvatrucha, una de las organizaciones de pandilleros más poderosas del mundo, así como del hambre y la corrupción en esa nación centroamericana. Aunque también hay salvadoreños y guatemaltecos entre la multitud. Con solo unos pocos recursos básicos, los inmigrantes emprendieron el recorrido a través de Guatemala, rumbo a Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. A pesar del despliegue de los policías federales mexicanos en la frontera, la avanzada se hizo irremediable. Para el 19 de octubre a México no le quedó más remedio que informar que podían ingresar a la nación siempre y cuando tuvieran visa vigente, la cual debían tramitar desde Honduras. Unos 500 decidieron aceptar la oferta de regresar a su país, mientras alrededor de 1,700 solicitaron la condición de refugiados. Sin embargo, la mayoría, guiados por el sueño de una mejor oportunidad de vida y de trabajo, preservaron su intención de continuar hacia los Estados Unidos. Siento que tenemos derechos también de poder seguir adelante, de poder progresar con nuestros hijos. Habemos madres que vamos solas aquí. Se estima que los migrantes aún enfrentan más de 1,000 millas hasta el cruce fronterizo más cercano con la nación norteña. Pese a que el pueblo mexicano y organizaciones como la UNICEF y la Agencia de Refugiados de la ONU piden respeto, apoyo y la preservación de los derechos para quienes conforman este grupo, el presidente estadounidense Donald Trump politiza el fenómeno y culpa a los demócratas y a sus supuestas leyes débiles de inmigración. A solo días de las elecciones de medio término, donde se renovará el Congreso norteamericano, Trump arremete también contra los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador por no impedir la salida de sus ciudadanos. El magnate neoyorquino insiste, aún sin pruebas, en la presencia de delincuentes y desconocidos del Medio Oriente dentro de la aglomeración y asciende esta cuestión a un problema de seguridad nacional. En medio de tensiones en la frontera y de la desplegada política de tolerancia cero de Trump contra la inmigración, llega esta caravana en busca de una tierra prometida. Lorena Viña Rodríguez, Justo en la Diana. Vamos a ver ahora cómo ha reaccionado el que ocupa la silla presidencial de Estados Unidos y que puede decir sí o no al sueño americano de esas miles de personas. Para empezar, Trump ha pasado de las palabras a los hechos en cuestión de poco tiempo. En sus palabras, ha calificado a las caravanas como una invasión. Esa postura es entendible teniendo en cuenta su postura anti-inmigrante. En cuanto a los hechos, ordenó reforzar la frontera con 5,000 efectivos militares y añadió que estos podrían disparar si les lanzan piedras. Ya usted se imagina, balas contra piedras.
the Democrats would sit down instead of obstructing, we could have something done very quickly. Good for the children, good for the country, good for the world. It could take place quickly. We could have an immigration bill. We could have child separation. We're stuck with these horrible laws. They're horrible laws. What's happening is so sad. Is so sad. The United States will not be. Estados Unidos no será un campo de migrantes y no será un centro de detención de refugiados. Refugee holding. No lo será. Si miramos lo que está sucediendo en Europa y en otros lugares, no podemos permitir que esto suceda en Estados Unidos. Queremos terminar la crisis fronteriza mediante recibir la autorización legal para detener a todas las familias de inmigrantes ilegales juntos y enviarlos a su país de origen. Dentro de poco voy a dar la autorización para que sustentan las ayudas a los países que abusan de nosotros con enviar a su gente hacia nuestro país. Ya escuchábamos las diferentes reacciones que ha tenido Donald Trump. Para Joseph Nevins, un experto en temas de Centroamérica del Vassar College de Nueva York, citado por la BBC, los motivos por el cual emigran estas personas hacia Estados Unidos no está directamente relacionado con que sea el país más desarrollado de la región. Tiene que ver con el hecho de las relaciones históricas de Washington con estos países. Si analizamos lo sucedido en décadas anteriores, comprobamos cómo Estados Unidos intentó frenar los movimientos progresistas de izquierda en esas naciones. En El Salvador, por ejemplo, Estados Unidos gastó más de $6.000 millones en función de derrocar a las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. También en Nicaragua, Estados Unidos financió a los Contra, los llamados grupos que buscaban el derrocamiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que, por cierto, si lo entrelazamos con el presente, aún se mantiene esa llaga abierta, y por ahí viene también, en parte, el financiamiento a las protestas violentas en Nicaragua que buscan el fin del gobierno de Daniel Ortega. En Guatemala, el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, financiado y patrocinado por Estados Unidos, y también las diferentes intervenciones que se extendieron incluso a Panamá, propiciaron flujos migratorios en la década del 70 y el 80. En Honduras, Estados Unidos legitimó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2007. Todas esas condiciones históricas generaron las bases de inestabilidad e inseguridad que hoy viven esas naciones desde donde están saliendo los migrantes. Queremos terminar la crisis fronteriza mediante recibir la autorización legal para detener a todas las familias de inmigrantes ilegales juntos y enviarlos a su país de origen. Esto no es caminata, esto es una necesidad del pueblo que te está rugiendo de muertos de hambre, está rugiendo de muertos de hambre, aquí estamos muriendo de hambre. No hay fuente de trabajo en nuestro país, en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Emigrar, buscar un futuro para mejor. Estamos bajo la intemperie, lo que es digamos, el helado, el frío, y realmente pues para nosotros no ha sido fácil el hambre. La situación en nuestro país no está nada fácil. Entonces tenemos que huir para poder salir un poco adelante, pero no es fácil. Muy difícil porque ellos lloran, dicen que están cansados, que tienen hambre, que quieren descansar. Y hoy nos acompaña en el estudio el periodista y analista en temas internacionales Jorge Legañoa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Justo en la Diana. Para analizar este tema, si en algún momento los migrantes centroamericanos llegaron a usar los coyotes, a los cuales les pagaban grandes sumas de dinero para llegar hasta Estados Unidos, ahora se atreven a hacer estas grandes oleadas de migrantes. ¿Por qué se está dando este fenómeno? Mira, ya se adelantaban algunos de los temas que principalmente se han visto como antecedentes en materia de política, pero también en la región hay una situación económica muy compleja, que viene de estructuras económicas basadas fundamentalmente o solo en la agricultura. Hay muy poca industrialización de estos países centroamericanos, producto también evidentemente de todo lo que ha habido en materia política.
las guerras civiles que ha habido en estos países han marcado esta desestabilización que ha tenido la región durante décadas. Recordemos el tema de Irán contra Nicaragua, todo lo que pasó en El Salvador, en Honduras, etcétera, los golpes de Estado. O sea, toda esta inestabilidad política generó que en materia económica hubiese desinversión, al punto de que, recordemos, Mel Zelaya en algún momento como presidente, defendiendo en un programa de CNN que se acusaba a Honduras de que la patilla, o sea, una fruta que ellos exportaban a Estados Unidos tenía salmonela. O sea, el tema de que un presidente tenga que estar en la televisión de un país extranjero defendiendo, comiéndose un pedazo de patilla, sencillamente habla de cuán importante, por ejemplo, es la agricultura para países como Honduras, como El Salvador, donde históricamente solo se cultiva plátano, o sea, básicamente temas que tienen que ver con la agricultura. Entonces, estos procesos también llevan a que en estos países hay un desempleo muy grande. Y junto al desempleo, los grandes índices de violencia. Por ejemplo, en El Salvador, en el 2014, se habla de que había 91 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ellos han estado moviendo el tema, igual en Honduras, o sea, en cifras que se mueven sobre los 40, 50 muertos por cada 100.000 habitantes. Y esto puede parecer una cifra, apenas un número, ¿no? Un dato, pero cuando uno ve esto en la realidad concreta, está viendo que todos los días mueren baleados un número grande de personas. Y tiene que ver también con toda la inestabilidad desde el punto de vista de seguridad, porque las maras tienen un papel preponderante en todos estos países y en la región. Así mismo es. Entonces, como tú me decías, desigualdad, pobreza, inseguridad son algunas de las causas que han llevado a esto. Te propongo hacer una primera pausa y seguimos luego con el análisis justo en la Diana. En El Salvador, un nuevo grupo de inmigrantes inició su recorrido hacia Estados Unidos, emulando otras caravanas que han partido desde el centro del continente. Su primera parada, Guatemala. Es poca la ayuda que tenemos del gobierno y no es muy bien el sueldo que nos pagan. Por eso nosotros tratamos de seguir a emigrar mejor para poder tener un futuro para nuestra familia. Mientras tanto, un segundo grupo de hondureños protagonizó enfrentamientos con la policía cuando rompieron la valla metálica que separa la ciudad guatemalteca de Tecunumán de la mexicana Ciudad Hidalgo. Las cerca de 1.500 personas respondieron con piedras y palos al lanzamiento de gases lacrimógenos. Unos kilómetros más hacia el norte, en el estado de Oaxaca, la situación era más tranquila. Los abanderados de las caravanas decidieron descansar y formar un comité de seguridad. Para ir en seguridad en el trayecto de la carretera, para usar un solo carril, para ir en orden, para estar aquí cuidándonos y todos en forma ordenadamente. Y el comité también se va a encargar de lo que es la basura y todo eso. Sin embargo, no se detendrán del todo y continuarán su camino pese a que el gobierno mexicano reiteró su oferta de acogerlos como refugiados. Leaño, ya veíamos que se sumaron también los salvadoreños a esta caravana de migrantes que en un principio tenía sobre todo hondureños. ¿De cuántos por cientos estamos hablando de las personas que actualmente residen en Estados Unidos procedentes de estos países, que han venido por esas vías? En Estados Unidos se estima que hay alrededor de 55 millones de hispanos. De estos hispanos, la mayoría lo tienen los mexicanos, que tienen 35 millones de personas en Estados Unidos. Dentro de estos 35 millones hay una buena parte que está legal y otra buena parte que está completamente ilegal, al punto de que solo 17 millones de ellos votan en las elecciones, que esto es un tema interesante. Muchas veces se habla del peso del tema de los migrantes y de estas comunidades hispanas en Estados Unidos, en la política de Estados Unidos. Sin embargo, a la hora del voto, la mayoría no lo ejerce, porque sencillamente están ilegales en este país o no han alcanzado la ciudadanía porque no han tenido un estatus migratorio que regular. Hay más de 1 millón de guatemaltecos, más de 1 millón de salvadoreños, medio millón de hondureños, o sea, no son cifras representativas. Ahora estamos viendo una crisis magnificada desde el punto de vista mediático, pero esto ocurre todos los días a pequeña escala. Y ahora sencillamente la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Qué es lo singularidad? ¿Cuál es la singularidad en este caso? Es que ha habido una capacidad organizativa que hasta este minuto no había existido. La pregunta es, ¿quién está financiando esto? Hay periodistas que han dicho, incluso en las propias entrevistas lo veíamos, que no hay un fondo fuerte de dinero detrás, pero sí hay una organización. Puede que no haya dinero, pero sí han logrado articular
a las iglesias, a las comunidades, a algunos movimientos sociales. Que son estas instituciones quienes les están brindando alimentos, refugio, en ciertos puntos del camino hasta transporte. Y lo interesante es cómo esto se ha ido magnificando. Y entonces aparecen las pequeñas historias de vida. Una madre que parió hace 2 días, que era caravanista. La madre, los hijos, o sea, estas historias de vida que mueven estos resortes emocionales, y mediáticamente esto ha tomado una dimensión. Y la pregunta que yo siempre, que nos hemos hecho en estos días es, ¿a quién beneficia esta caravana? Porque ya no es una, ya son varias. ¿A quién beneficia justamente? Y el único beneficiado no son los caravanistas, no, el único beneficiado de todo esto es Donald Trump. Se está apelando al miedo y al terror y a decir que la comunidad hispana o la comunidad de migrantes son los que propician la violencia en Estados Unidos, son los que matan, violan, asesinan, roban. ¿Para qué? Para que en el reflejo condicionado de cada persona esté que cuando usted ve a un hispano diga, fuera. Sí, se está creando una fobia y un rechazo contra esta Hay población. Un alto grado de xenofobia, y este alto grado de xenofobia se está viendo en informaciones que estamos viendo apenas titulares, pero que son muy interesantes, que se están yendo a la frontera las famosas milicias. Y la gente diría, ¿pero qué es esto? Ya no solamente estamos hablando de ahora mismo 5.000 hombres armados del ejército en la frontera con México, sino que hay civiles apoyando. Hay civiles armados en la frontera ahora mismo. Y ya se estaba hablando de varios cientos. Y los están denunciando las comunidades fronterizas, comunidades estadounidenses fronterizas. Te propongo hacer otra pausa para acercarnos a esta política migratoria de Trump que desde los inicios tiene diferentes antecedentes y fases. Vamos a verla. 25 de enero de 2017. 5 días después de jurar como presidente de Estados Unidos, Donald Trump da luz verde a su promesa electoral de levantar un muro entre México y Estados Unidos. 27 de enero de 2017. El presidente Trump decreta un veto migratorio para inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana: Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak. 1 de febrero de 2017. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que el veto de Trump viola principios básicos y pide eliminarlo. 3 de febrero de 2017. Un juez federal de Seattle, Washington, suspende temporalmente el veto a los inmigrantes. 5 de febrero de 2017. La justicia federal rechaza la apelación presidencial para mantener su veto migratorio. 6 de marzo de 2017. Trump firma una nueva versión de su veto migratorio que afecta a 6 países de mayoría musulmana y levanta la prohibición a los ciudadanos iraquíes. 19 de julio de 2017. El Tribunal Supremo permite al gobierno implementar parte de su veto migratorio. 5 de septiembre de 2017. El fiscal general Jeff Sessions confirma que cesa el programa de acción diferido de llegada de niños emigrantes, conocido popularmente como Dreamers. Democrats want caravans. They like the caravans. A lot of people say, los demócratas quieren caravanas. Mucha gente dice, me pregunto quién comenzó la caravana. Y yo quiero agradecer a México. México ha sido increíble. Gracias, México. Y gracias a los líderes de México. ¿Y ustedes saben por qué? Porque México ahora respeta el liderazgo de Estados Unidos. Ahora ellos respetan nuestro liderazgo. Gracias, México. Maravilloso. Lo apreciamos. Thank you, Mexico. Great. We appreciate it. We do. Usted dijo que hay gente de Oriente Medio dentro de la caravana. ¿Puede explicarlo? ¿Está diciendo que hay terroristas? Sí, podría ser perfectamente. ¿Lo sabes seguro? Tengo muy buena información. Déjeme decirle algo. Han interceptado a mucha gente de Oriente Medio. Han interceptado gente del grupo Estado Islámico. Han interceptado a todo tipo de gente. ¿En la caravana? Podría ser perfectamente. Pero no hay pruebas. No hay pruebas de nada. No hay pruebas de nada, pero podría ser perfectamente. 8 de enero de 2018. Trump anuncia que pone fin al estatus de protección de 200.000 salvadoreños residentes en el país desde hace más de 10 años. 11 de enero de 2018. Trump ofende a países de origen de algunos inmigrantes como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Los comentarios son calificados de racistas por la ONU. 4 de mayo de 2018. Trump suspende el estatus de refugiados a 57.000 hondureños. 7 de mayo de 2018.
El fiscal general Jeff Sessions anuncia el endurecimiento de la política migratoria que separará a los hijos de sus padres si estos han accedido al país de manera irregular. 21 de junio de 2018. Trump rectifica y firma una orden para frenar la separación de niños y familias migrantes sin papeles, una medida que había provocado que más de 2.000 menores de edad, en su mayoría latinoamericanos, fuesen apartados de sus padres. 26 de junio de 2018. El Tribunal Supremo respalda el veto migratorio de Trump. Ya veíamos todo el historial anti-inmigrante que tiene Trump, no solo contra los centroamericanos, también contra los países musulmanes. Incluso, como tú veías, se atrevió a decir que venían migrantes de países del Medio Oriente dentro de los migrantes de Centroamérica, algo realmente muy novedoso y de lo cual no presentó ninguna prueba. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando a lo interno dentro del gobierno de Estados Unidos para intentar frenar esta situación? Sí, no solamente habló de Venezuela, también metió a Cuba en el potaje. Sí, llegó a decir que nosotros estábamos organizando. Venezuela y Cuba han estado organizando. No, realmente si cae un cubano en esa caravana, realmente tendríamos mucha organización allí. A ver, a lo interno se han tomado un grupo de medidas que yo creo que son muy interesantes y que creo que tienen más importancia que la retórica del discurso de Donald Trump. Por ejemplo, se ha reducido drásticamente las admisiones de refugiados. Dos datos. En el año fiscal 2017 entraron al país como refugiados, o sea, fueron admitidos como refugiados 45.000 personas. En el año fiscal 2018, que está por concluir, ya concluyó ahora en octubre, 22.000 solamente. O sea, esta es una cifra que habla de cuánto han disminuido, por ejemplo, la cantidad de refugiados aceptados en Estados Unidos. Ampliaron los parámetros para la deportación. O sea, los parámetros para la deportación son temas especiales. El gobierno de Obama tuvo récord en deportados. El gobierno de Donald Trump está por encima de lo que hizo el gobierno de Obama. Y los procesos de visa. Esto que están haciendo con Cuba, que cerraron su oficina, parecía un entuerto político solamente con Cuba, pero está siendo parte de cómo están ralentizando el tema del visado, poniendo nuevos requerimientos para un grupo de países centroamericanos. Es decir, que de manera general están reduciendo los filtros a todo lo que pueden para evitar es que lo que están entren. haciendo es un tratamiento inteligente de las políticas de Trump. Trump, por arriba, ha tenido la retórica del muro, la retórica antimigrante, los sirios, todo aquello que hemos visto. Sin embargo, cuando se ha enfrentado al Congreso, al sistema judicial norteamericano, ha encontrado una barrera y por ahí no ha avanzado. Entonces está avanzando y realmente está avanzando aceleradamente donde tiene prerrogativas, que es en el gobierno que él comanda. Ya para finalizar, ¿qué posibles caminos tiene la solución de esta caravana de migrantes? ¿Qué puede suceder cuando ellos lleguen a la frontera y los espera por un lado los efectivos militares de Donald Trump, por otro estas milicias civiles estadounidenses que tú mencionabas? ¿Qué posibles caminos hay para solucionar? A ver, aquí hay dos cosas. Donald Trump y todo su estamento republicano en los últimos días no ha parado de hablar del tema. Pero ojo, puede que pasado el martes electoral de término medio, en el que se va a renovar una parte del Senado y una parte del Congreso de Estados Unidos, y se elegirán algunos gobernadores también, puede que haya una disminución de la retórica. Y como decimos en buen cubano, le saquen el pie al tema. Y sencillamente lo dejen a un tema fundamentalmente fronterizo. Esa es una variante. Y otra es escalarlo mucho más. Escalarlo mucho más en el sentido de que pueda reforzar todas estas políticas que están haciendo y tomar nuevas medidas, entre ellas quitarle las ayudas a estos países centroamericanos, que han estado colaborando porque el dinero que Estados Unidos le suministra como ayuda no es despreciable. Y sobre todo para economías muy débiles, donde 10 millones de dólares, a veces el presupuesto que tiene un ministerio o un sistema empresarial o algo así en ese sentido. Y no están en conveniencia de quedarse sin este financiamiento. Hay un tema que es que van a tomar ahora la ruta de Veracruz, una zona dominada fundamentalmente por las bandas criminales, y puede pasar cualquier cosa. Ya han ido retirándose personas de la caravana. Y una caravana que de 7.000, ahora se habla que andan en 5.000, otros hablan ya solamente de 2.500. Anoche habían disputas si las mujeres cogían por un estado y los hombres por otro. Esto tiende a debilitarse y puede que a la frontera no llegue un problema tan grande como el que Estados Unidos está pintando que puede llegar. No obstante, habrá que esperar en los próximos días porque no hay una bola mágica en esto. Hay muchos intereses políticos y sobre todo un gobierno con un presidente que lo único que ha demostrado es que es
ha sido coherente con las políticas que ha dibujado y por tanto creo que le va a ir con todo al tema de los migrantes y sobre todo a la caravana en función de capitalizar a sus electores y al mismo tiempo de que se respeten las fronteras de Estados Unidos. Y además de que estamos hablando de un fenómeno humano, mientras lo analizamos aquí en el estudio, esas personas se siguen moviendo y caminando kilómetros y kilómetros hasta llegar a la frontera. Legañoa, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y evidentemente es un tema en desarrollo, seguiremos con el análisis. Usted siga con nosotros justo en la Diana. Si nos toca morir, pues aquí nos morimos. En vez de ir a Honduras, creo que sale mejor morirse aquí mejor. Dicen que sí, que nos van a dar paso, pero nos dicen que a las 10:30, que a las 12, que a las 2 de la tarde. Y la verdad que la gente ahorita está desesperada. No es el dueño de Estados Unidos ni es el dueño del mundo. No es Dios. Él no es Dios. Y se supone que Estados Unidos es un país de migrantes. Y que los migrantes es que lo han hecho poderoso. Que si nosotros tuviéramos los medios para entrar legalmente allá, pues no hiciéramos este gran sacrificio de andar aquí bajo esas grandes temperaturas. Estas personas caminan decenas de kilómetros cada día y comen lo que otros por solidaridad les regalan. Sus pieles están ampolladas por el sol y muchos ya muestran signos de deshidratación. Huyen de la pobreza y la violencia en sus países y si bien Estados Unidos no está preparado para recibir esta oleada sin precedentes de migrantes, sus diferentes administraciones sí han tenido mucha responsabilidad en las causas de origen que hoy generan esta situación. Los gobiernos de esos países también tienen responsabilidad, pero no cabe duda que la creación de programas por parte de Estados Unidos en sus países para brindarle un mejor futuro resulta más económico que detenerlos, procesarlos y finalmente deportarlos. Lo espero el próximo sábado para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerde, los sábados a las 8:30 de la mañana por Buenos Días y también los sábados en segunda emisión a las 9 de la noche por Canal Caribe. Al final usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la Diana.